Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto, como siempre, acompañarlos en Generación Responsable, una producción de Radio Sucesos y Seminarium. Aquí, como ustedes saben, conversamos acerca de todos los temas y propuestas para un mejor país y un mejor mundo. Así que, para empezar con este programa en martes 4 de octubre, quiero darle la bienvenida a Pablo Carvajal. Él es gerente senior de Ernst Young y nos visita desde Londres. Pablo, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por tenerme aquí hoy día. Qué gusto que nos acompañe. Quisiéramos hablar acerca de la transición energética en sí. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Qué es lo que se promueve? ¿Qué es lo que podemos ver que viene ahora? Hablamos desde una economía emergente, pero ¿qué es lo que ve el mundo en general con respecto a la transición energética? Bueno, lo que ve el mundo es que hay una transición estructural que está aconteciendo, tanto por el tema climático como por el tema de seguridad energética. El mundo tiene que tomar una decisión muy seria, que es reestructurar la forma en la que ha estado consumiendo y produciendo energía. Es algo que ya está en marcha, lo vemos poco a poco aconteciendo, y hay que distinguir, como tú bien has dicho, entre lo que está pasando entre el mundo desarrollado y el rol que también juegan los países en desarrollo en la transición. Ahora, estábamos hablando hace pocos minutos acerca del tiempo que ha pasado justamente con la pandemia. Esto no únicamente ha evitado que las familias se reencuentren como solían hacerlo, sino que además ha generado varios cambios, ha acelerado cambios en lo que nos ha traído justo la misma virtualidad. Pero además hay otro tipo de cambios que no sé si vayan relacionados con la conciencia sobre el uso de los combustibles, sino qué es lo que ustedes evalúan, qué cambios hemos visto que se producen y qué otros cambios se van a acelerar. Bueno, a raíz de la pandemia vimos algunas cosas que impactan al sector energético. Primero vimos que la demanda cambió. La demanda en el sector transporte, por ejemplo, con las personas que dejaron de movilizarse para sus trabajos, causó una caída en la demanda de petróleo, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hubo un incremento en la demanda de electricidad, porque la gente se quedaba en sus casas e hizo que repunte la demanda en otros sectores. Y también evidenció algunas cosas interesantes, que hubo una pandemia global y tan solo redujimos 1 o 2 puntos porcentuales en la cantidad de emisiones de efecto invernadero. Y tenemos que, según las agencias internacionales, tenemos que reducir 3 a 4% anual en emisiones. Y una pandemia global en la que todo el mundo paró solo redujo 1 o 2% la cantidad de emisiones. Significa que para reducir la cantidad de emisiones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París, por ejemplo, tenemos que llegar a un cambio estructural más allá de lo que causó la pandemia, ¿no? Entonces es algo que nos permitió evaluar cuánto en verdad puede reducirse la demanda de energía cuando el mundo para, ¿no? Eso fue una lección ¿Y cómo interesante. podríamos interpretar esto considerando que si el mundo paró, dejamos de utilizar los vehículos, dejamos de utilizar los diferentes medios de transporte, háblese del tren, háblese del avión, etcétera? Inclusive vimos que hubo bastantes inconvenientes con los buques de carga, hubo menos demanda de productos, lo cual evidentemente debió transformarse en la paralización de ciertas fábricas. ¿Cómo podemos interpretar entonces que no se haya reducido mucho más este tipo de efectos? Por lo que comentaba, ¿no? Algunos sectores evidentemente cayeron, como el sector transporte, pero hubo un repunte. Por ejemplo, las personas que manejan negocios online, todo lo que es Amazon, por ejemplo, ellos tuvieron sus navidades, por ejemplo, durante Así la es. pandemia, ¿no? O acá también lo que tuvimos con el tema de los repartidores de comida y demás. Hasta para Exactamente. hacer las compras los Exactamente. utilizaban. Lo que muestra que con cada crisis hay oportunidades Así es. para negocio, ¿no? Y el ganador de la crisis es el país o la persona que es flexible y logra adaptarse a la nueva situación emergente, ¿no? Ahora, con respecto a la descarbonización en sí, porque estamos cambiando con la transición energética, estamos pasando de los combustibles fósiles, del petróleo, de los distintos tipos de gasolinas, ahora estamos tratando de buscar a través de los minerales otro tipo de efectos. Tenemos los vehículos electrónicos y demás. ¿Qué pasa con esto desde la parte industrial? Ese es un excelente ejemplo. Un auto eléctrico es 6 veces más mineral intensivo que un auto común, ¿sí? Entonces estamos pasando de una dependencia de combustible fósil a una dependencia mineral. Y lo que nos damos cuenta es que la transición energética no va sola, va de la mano de una transición mineral, una transición social, ambiental, etcétera, ¿no? Pero definitivamente los encadenamientos industriales son el pilar fundamental de la transición energética, sobre todo el sector minero. No puede haber transición energética sin transición minera. Y para que la transición energética sea climáticamente amigable,
la explotación minera tiene que ser primeramente amigable con el ambiente, ¿no? ¿Y puede coexistir? ¿Puede darse esto que se exploten los minerales de forma amigable con el ambiente? Claro que sí, o sea, las grandes mineras internacionales, Glencore, BHP, Río Tinto, Vale, que son empresas multinacionales de minerales, ya han anunciado metas de descarbonización al 2050, sobre todo de las emisiones en sus operaciones. Entonces, electrificando sus operaciones, utilizando energía renovable para extraer los minerales, se puede tener una extracción minera responsable desde el punto de vista energético y de emisiones. Desde las emisiones, es decir, ser carbono cero, carbono negativo, Sí. pero también qué pasa, que es algo con lo que normalmente discutimos en nuestras sociedades, en nuestros países emergentes con respecto al tema de comunidades, comunidades que dicen, bueno, están afectando el agua, están afectando a los animales, están afectando nuestros campos, están afectando nuestras montañas. Esto finalmente es una afectación temporal que después puede ser arreglada o solucionada y finalmente no estamos afectando mucho más con el tema minero. Bueno, partimos de la idea de que cualquier intromisión en el ambiente, en una zona determinada, va a causar un impacto. Entonces, Eso se puede remediar. se puede remediar, se puede controlar, se puede regular, se puede reducir al mínimo el impacto ecológico, pero siempre va a haber un impacto ecológico. No podemos hablar de una minería o de un proceso de extracción de petróleo que no tenga ningún impacto en ningún lado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿justifica el costo-beneficio? Entonces, si podemos regular y reducir al mínimo el impacto ecológico, ¿son los beneficios mejores que las desventajas? O sea, tenemos más beneficios y más ventajas que desventajas, y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque definitivamente, en un país como Ecuador, por ejemplo, vivimos de la extracción de materias primas. Entonces, si es que no queremos hacer minería, genial, tenemos que esbozar urgentemente otro plan económico para el país. La mayoría de nuestros recursos finalmente provienen de estos sectores. En este momento estamos siendo, si no me equivoco, la minería es el cuarto sector de ingresos no petroleros para el país. Pero, ¿qué más oportunidades se pueden dar para las fuentes de energía? Finalmente tenemos importantes minas. Está Cascabel, que podría llegar a ser la sexta mina de cobre más grande del mundo, no únicamente de la región. Entonces, hay que asumir también que la riqueza puede venir desde este lado, pero ¿cómo aprovechar esas fuentes de energía conviviendo y en una gobernanza que nos incluya a todos? Básicamente, los planes tienen que ser de manera integral. O sea, nosotros estamos acostumbrados a tener, obviamente, ministerios sectoriales, ¿no? Energía, minas de electricidad, ambiente, agua, etcétera, ¿no? Y si bien eso es positivo para que los técnicos puedan enfocarse en una sola área de experticia, tiene que haber paralelamente una cantidad de comunicación y de trabajo integrado que no puede dejar de ser. Entonces, si el Ministerio, por ejemplo, de Ambiente está ahorita trabajando en su plan de mitigación, el plan de mitigación tiene que incluir a todos los sectores. Tiene que ser básicamente un resumen de mesas redondas, básicamente, ¿no? En donde todos se ponen de acuerdo. La gobernanza es muy complicada en un país como Ecuador, porque ciertamente, si vemos la historia petrolera, vemos que las comunidades que han estado en esa región de explotación no han tenido los réditos económicos, ni sociales, ni de educación, salud, que esperábamos con el tema petrolero. Entonces, tal vez sería importante partir de las lecciones aprendidas de 40 años de explotación petrolera, por ejemplo, o 50 años de Los explotación petrolera. errores que hubo y que en Claro, este momento y en esta nueva fase deberíamos aprender cómo evitar. claro, ese legado histórico es muy importante y lamentablemente nosotros tenemos la memoria muy frágil. No nos olvidamos de lo que pasó hace 2, 3 años, no sería 50 años, pero es importante que arranquemos el plan minero, el plan de explotación minero, ese rumbo ecuatoriano, reflexionando, haciendo un mea culpa de qué salió mal con la industria petrolera. Y pensemos que hace 50 años no había la tecnología que había hoy. Entonces, ¿dónde podemos ahora utilizar la tecnología para sobrellevar o para reducir esos errores que fueron hechos en el pasado? Pero entonces el aprendizaje podría ir y la propuesta podría ir por ok, dialogamos, buscamos las soluciones, pero sigamos haciéndolo de forma responsable, no paremos Sí. completamente, porque ahora, por ejemplo, en las últimas mesas de diálogo que hubo con respecto al tema de recursos naturales, la idea era la moratoria, dejar de explotar petróleo, dejar de explotar minería o no abrir el catastro minero, que es algo que se espera ya para este año. Tenemos que seguir haciéndolo, pero con responsabilidad e incluyendo el diálogo a todos. Claro, creo que esa es una excelente cuestión. Lo que yo creo es que no se ha ido a la segunda fase de la pregunta. Entonces, la pregunta es obviamente, ¿quieres o no quieres minería? Sí, no. La pregunta para los que dicen que no es, ok, entonces,
¿cuál es la propuesta para un Ecuador sin minas? Necesitamos 1.000 millones, etcétera, ¿no es cierto? Necesitamos sacar de algún otro lado. Entonces, esas son las siguientes preguntas que hay que hacer a ambos bandos. Tú dices que sí minas, ok, ¿en qué vamos a utilizar ese dinero? Y tiene que ser, como se dice en inglés, se dice ring fence, que es demarcado, exclusivo. No puede ir a la olla del presupuesto general del Estado, se licúa con todo, y al final los ciudadanos tienen razón de no querer o sí querer algo porque no ven el impacto. Tiene que ser dirigido entonces a la Tiene zona, que ser, en tiene su que ser, mayoría porcentual. tiene que decir, tiene que ser claro, las reglas del juego, claro, vamos a ganar con la minería 1.000 millones de dólares al año, muy bien, 500 van a ser para salud, 150 van a ser para educación, 200, y también se puede tener un margen para la libre disponibilidad del Estado, ¿no? O también se puede decir en casos de petróleo alto, el Estado asignará esta estructura con los réditos de las minas, ¿no? Pero lo que pasa un poco en el país es que se licúan los ingresos y la gente no se sabe qué está pasando con el beneficio. Entonces, a mí no me cuentan qué es lo que yo dejo de percibir o qué es lo que yo voy a ganar con una decisión política. Para mí es muy difícil tener una opinión formada y me dejo llevar por las tendencias. Pablo, tú trabajas en una consultora. Ahora, desde el punto de vista internacional, considerando el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto de comunidades y lo que hemos visto en esta coyuntura nacional, ¿hay interés por parte de inversionistas de venir y buscar dónde invertir, por ejemplo, en el tema minero, que es un tema que todavía tiene mucho que explorar? Totalmente, totalmente. O sea, el talón de Aquiles de transición energética es la minería. O sea, la red de abastecimiento, ¿dónde se produce el mineral y dónde se procesa el mineral? Y ahorita lo que se está viendo es que hay una concentración desmedida en China, por ejemplo, ¿no? Para procesar el Para mineral. procesar mineral. Pero falta la materia prima. La materia prima también está concentrada, sin embargo. Entonces, si hacemos una analogía con el petróleo, hay cientos de empresas petroleras, hay cientos de refinerías. Básicamente, cada país en el mundo tiene algún sistema de tratamiento de petróleo. En el caso de los minerales, está altamente concentrado. 60% del cobalto, por ejemplo, viene de la República Democrática del Congo. 60%, que es una zona en guerra. Por un lado está la concentración excesiva de los recursos mineros, por otra parte, solo un manojo de empresas controlan los recursos mineros. Tenemos las 10 grandes mineras, controlan el 90% del abastecimiento. Entonces hay un interés gigantesco para desmenuzar esa concentración, reducir el monopolio minero. Entonces, las empresas automovilísticas, empresas eléctricas, están interesadas en asegurar una cadena de abastecimiento libre de problemas. Y si ellos pueden diversificar en un país para asegurar una fracción de su abastecimiento minero, lo van a hacer. Sumamente interesante este análisis, te agradezco muchísimo. Hemos conversado con Pablo Carvajal, él es gerente senior de Ernst Young. Me quedo con esto entonces, propuestas interesantes para mejorar las condiciones del país. Muchísimas gracias. Encantado. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Amigos, seguimos enseguida en Generación Responsable. No se vayan. Continuamos en Generación Responsable y a esta hora quiero saludar a José Hidalgo, él es director general de Cordes y vamos a conversar con él acerca de la situación económica, la coyuntura y las perspectivas para el cierre de este año. José, hemos visto cómo está el riesgo país. Empecemos hablando de eso porque según las últimas cifras estábamos desde lo más alto con el tercer lugar de riesgo país. Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, María Gracia, muchísimas gracias por la invitación. Sí, lamentablemente el Ecuador sufrió un incremento significativo en su riesgo país a partir de junio con el paro liderado por el movimiento indígena. Hay que recordar que en el primer año de gestión del presidente Lasso, el riesgo país, si bien se mantuvo en niveles relativamente altos, en torno a 800 puntos, había ido acortando en algo la distancia con los países vecinos, con Colombia y Perú, que tienen índices 2, 3, hasta 4 veces menores que el del Ecuador. Pero a partir del paro se genera una especie de incertidumbre sobre el futuro, no solo político, sino también económico del Ecuador, porque no se sabe cuáles van a ser las consecuencias fiscales
derivadas del paro y de las mesas de negociación, a lo que en los últimos días también se sumó, en las últimas semanas, tal vez, una caída importante en el precio del petróleo, que históricamente había sido el principal determinante del riesgo país del Ecuador. Entonces, hay este ambiente de incertidumbre política por la debilidad del gobierno en la asamblea, también por, por la actitud que está teniendo incluso el movimiento indígena o el propio gobierno en las mesas de negociación. Está esta incertidumbre económica por los costos fiscales derivados del paro y de las mesas y, insisto, ahora se sumó un nuevo elemento que es la reducción en el precio del petróleo. ¿Este riesgo país en qué impacta? Es decir, ¿podríamos acceder a deuda demasiado cara en los mercados internacionales? ¿Cómo nos afecta además de la imagen del país? A ver, sí, de hecho, con un riesgo país tan elevado como el que tiene el Ecuador, que llegó a estar en torno a 1.700 puntos en los últimos días, no solo que deberíamos pagar una tasa demasiado alta, sino que ya prácticamente se vuelve inviable la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales, porque el Ecuador debería pagar en la actualidad una tasa de interés superior al 20%. Entonces, eso es absolutamente inviable. Por otro lado, puede haber también casos de instituciones nacionales, tanto bancos como corporaciones, que se financian en el exterior y que por lo tanto también para el sector privado se encarezca el costo de financiamiento. Y por otro lado, digamos, para los ciudadanos de a pie, el impacto más importante es que cuando un inversionista ve que un país tiene un índice de riesgo país tan alto como el Ecuador, exige para colocar sus capitales en esa economía un rendimiento igualmente elevado. Y lamentablemente son muy pocos los sectores que pueden ofrecer un rendimiento capaz de compensar un riesgo país tan alto como el que tiene el Ecuador. Seguramente serán únicamente los sectores extractivos de petróleo y minería, además a los cuales se opone el movimiento indígena, y por lo tanto para el ciudadano de a pie la consecuencia está en que se limitan las inversiones que llegan a la economía ecuatoriana y por lo tanto se limita también la creación de nuevos puestos de trabajo. Y podría decirse que se limita no únicamente por el riesgo país que está elevado, sino además quizá por una suerte de falta de seguridad jurídica si todavía estos temas están siendo tratados y analizados en mesas, si hubo firmas de actas que todavía dan paso, en el caso de los recursos naturales, a nuevas negociaciones, a nuevas revisiones que quizá pondrían en riesgo inversiones. Sí, lamentablemente uno a ratos siente una especie de frustración en el sentido de que el gobierno en alguna medida está cediendo el manejo de decisiones económicas a la CONAIE. Y lamentablemente en el sector extractivo se está viendo esta presión para limitar muchísimo las inversiones petroleras y mineras. Obviamente es indispensable no solo para el movimiento indígena, sino para la sociedad ecuatoriana en general, que esas inversiones respeten el medio ambiente, pero en un país con las necesidades que tiene el Ecuador, con la dependencia que tiene hacia los recursos petroleros y en los últimos años también mineros, me parece incluso irresponsable querer limitar la inversión formal, sobre todo tomando en cuenta que en sectores donde ya se sabe que hay minerales, si es que no hay una explotación formal y cuidadosa de esa riqueza mineral, va a haber una explotación ilegal y eso es no solo peor para las arcas fiscales porque no recibe nada del Estado, sino sobre todo peor también para el medio ambiente porque son prácticas mucho más descuidadas con las mejores, perdón la redundancia, prácticas ambientales. Para el medio ambiente y para la sociedad, porque también acarrea delitos conexos que tienen que ver ya con otros ámbitos. Ahora, José, también quisiera hablar acerca del impacto que tiene, por ejemplo, la recesión, no únicamente en Estados Unidos, sino a nivel global, a nivel mundial, para nuestra economía, para el Ecuador, considerando las circunstancias que estamos teniendo. Hay algunos factores del contexto internacional, María Gracia, que nos pueden afectar. A ver, el primero es efectivamente que se está reduciendo las previsiones de crecimiento para varias de las principales economías del mundo. Ahí está Estados Unidos, la Unión Europea, incluso para China también se han reducido las previsiones de crecimiento. Y esto tiene, algunos impactos. Por un lado, se puede reducir la demanda de las exportaciones ecuatorianas. Ventajosamente, ahí nosotros exportamos en buena medida bienes primarios, cuya demanda no es tan sensible a cambios en el crecimiento de las grandes economías.
pero si es que se reduce el ritmo de crecimiento de esas economías, y es lo que hemos estado viendo, se afecta, por ejemplo, el precio de algunas materias primas o de algunos commodities como el petróleo. Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, la posibilidad de que ese país entre ya en una recesión formal, digamos, Estados Unidos viene mostrando una situación un poco rara porque tiene indicadores de empleo muy buenos, pero en cambio de crecimiento más bien no demasiado buenos. Pero el origen, tal vez de la recesión en esa economía está en las decisiones que ha venido tomando la Reserva Federal de incrementar las tasas referenciales de interés para controlar la inflación. Pero más allá de la consecuencia sobre el crecimiento de esa economía, porque cuando suben las tasas, lo que se busca es desalentar el consumo y más bien fomentar el ahorro. Entonces, de esa manera se enfría la economía. Pero otra consecuencia es que cuando las tasas suben en Estados Unidos, como lo han venido haciendo, muchos inversionistas se refugian en Estados Unidos y eso hace que se fortalezca el dólar. Y es lo que hemos estado viendo no solo frente al euro, sino también frente a las monedas de países de la región como Chile, como Colombia, con los cuales el Ecuador compite en cuanto a estructura productiva. Entonces, otra consecuencia del contexto internacional es que las exportaciones ecuatorianas podrían estar perdiendo competitividad a nivel externo y por lo tanto reducir las ventas al exterior. Bueno, y estamos hablando ahí de una estructura productiva en economías que tienen quizás sueldos más bajos, otro tipo de condiciones legales para los mismos trabajadores y que además no tienen un dólar fortalecido, porque en nuestro caso el dólar también se fortaleció y eso, como usted lo mencionaba, José, nos hace menos competitivos en los mercados internacionales y con productos similares probablemente. Claro, imagínese el caso, por ejemplo, de las flores. Digamos, el sector florícola es un sector altamente dependiente de la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, primero ya tuvimos, yo diría, un primer golpe a ese tipo de negocios con el incremento salarial que decidió el gobierno a inicios de este año, este incremento de $25 sin mayor justificación técnica. Y si a eso se suma que el peso colombiano actualmente está en torno a 4.500, 4.600 pesos por dólar, y hasta el año pasado podría haber estado en 4.000, digamos, esa devaluación hace que, o esa depreciación, hace que los salarios en dólares que se pagan en Colombia, o sea, los salarios en Colombia se pagan en pesos, pero si los medimos en dólares, sean incluso menores que los que pagamos, que los que ya, o que la diferencia con los que venimos pagando en el Ecuador se amplíe más. Entonces, para sectores, insisto, como el florícola, que son dependientes en gran medida de la mano de obra, es un golpe directo a la competitividad. Entonces, evidentemente para los ecuatorianos la dolarización ha resultado, digamos, un salvavidas, tomando en cuenta lo que era la situación económica de finales de los 90, nos ha ayudado muchísimo a controlar la inflación, que en la actualidad es más baja que en la mayoría de los países de la región, pero no es un modelo perfecto y tiene estos inconvenientes en momentos en los cuales el dólar se fortalece y el Ecuador, que no maneja esta moneda, ve cómo sus exportaciones pierden competitividad. Muy importante el análisis de José Hidalgo, director general de Cordes, sobre la situación que estamos viviendo en este momento en Ecuador y cuáles serían los posibles impactos de lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias, José, por su tiempo. Muchísimas gracias, María Gracia. Un gusto conversar con usted. De igual manera, una feliz tarde. Gracias. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Lo. Amigos, seguimos enseguida en Generación Responsable. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos en Generación Responsable y en este momento quiero darle la bienvenida a Scott Miller, él es gerente general de Cury Mining. Scott, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por el tiempo. Scott, queremos hablar acerca del que sería el tercer gran proyecto minero del Ecuador, un proyecto que ustedes tienen en la provincia de Bolívar, Curipamba, un proyecto que desarrollaría minería industrial
¿De qué estilo, de qué tipo, qué productos van ustedes a desarrollar en este proyecto? El depósito que tenemos en el proyecto El Domo es polimetálico. Entonces cuenta con cobre, zinc, oro, plata y plomo. Pero el mayor mineral es cobre. ¿Cómo ven las reservas? Porque ustedes han terminado ya otras etapas en este momento. ¿En qué etapa están empezando, están entrando? Sí, en este momento nosotros estamos terminando los estudios técnicos para poder comenzar la construcción de la mina que estimamos comenzar en el segundo cuarto del siguiente año. Si comienzan entonces con la construcción, ¿para cuándo podríamos hablar ya de un proceso de producción? ¿Cuándo veremos ya estos minerales salir? Sí, la construcción tomará alrededor de 18 meses y al inicio de 2025 debemos estar entrando en producción. Y se trata de una mina a cielo abierto, una mina subterránea. ¿Cómo es técnicamente el proyecto? Es una mina de cielo abierto y también estamos estudiando un posible etapa futuro subterráneo. Es decir, sería la mezcla de las dos minas que nosotros ya tenemos en este momento en el país, una primera experiencia y con base en esta experiencia, ¿cómo ven ustedes también la posibilidad de que la comunidad y quienes están involucrados en el sector minero acepten esta tercera mina, este tercer proyecto? Sí, mira, una de las cosas que ha pasado en Ecuador en los últimos 10 años, obviamente, es que tenemos dos minas industriales ya trabajando en producción en el país, en la provincia de Zamora Chinchipe. Y podemos ver los beneficios que estos dos proyectos han traído para la provincia. Tiene una tasa de empleo encima del 90%. Vemos que con estas dos minas, las exportaciones de minerales ya están peleando con el puesto de banano de exportaciones. Y vemos que está trayendo una serie de beneficios económicos y mejores de calidad de vida para la gente que vive en este sector. Eso es lo que tenemos con estas minas. ¿Qué beneficios traerán ustedes? Sí, nosotros vamos a llegar a tener 800 puestos de trabajo directo. Y esto está en la etapa de construcción y en la etapa de producción estamos hablando alrededor de 400 puestos de trabajo directo con nosotros. Ahora, la buena noticia en la industria minera es más o menos se multiplica los trabajos indirectos por 4. Entonces, si estamos hablando sobre 800 puestos de trabajo directo durante la etapa de construcción, estamos hablando sobre 3,200 indirectos. Entonces, casi 4,000 plazos de trabajo durante la etapa de construcción y todo el movimiento económico que trae esto para la región. Y ahora, una pregunta que normalmente nos hacen o se hace también la gente es, ¿y qué le queda a la comunidad? ¿Qué es lo que se le puede dar a ellos? Además de quizá puestos de trabajo, que evidentemente ustedes los necesitarán en estas diferentes etapas, pero ¿qué les queda después? Mira, por ejemplo, nosotros estamos ya en el proceso de comenzar la planificación para las capacitaciones para que la comunidad nos puede acompañar en este proceso y realmente ser beneficiarios de de todo que puede traer la gran minería. Eso es algo similar a que pasó en Zamora Chinchipe. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar capacitaciones técnicas con un convenio con el SPOL, la Universidad de SPOL, y también capacitaciones para operadores de maquinaria. Entonces, estamos abriendo oportunidades para que la comunidad se pueda capacitar y aprovechar una mejor calidad de vida. Bueno, ahí es cuando normalmente se dice entonces si hay oportunidades de trabajo con las inversiones. Ahora quisiera dar un poco la vuelta al tema y hablar sobre la transición energética. A usted le he escuchado en varias ocasiones hablar sobre la importancia del cobre en este momento con la transición energética, todo lo que estamos viendo a nivel mundial. Y Ecuador también es un país en el que el cobre es demasiado importante. Tenemos una riqueza que todavía no ha sido explorada. Sí, nosotros sabemos que el mundo está en un proceso de calentamiento global y los planes de acción alrededor del mundo para combatir este calentamiento global son para reducir CO2. Eso es la acción principal que los países están implementando. ¿Y cómo van a hacer eso? A través de instalación de generación eólico, generación de energía eólico, solar y también para implementar los autos eléctricos. Entonces, esta tecnología requiere una gran cantidad de cobre.
Por ejemplo, un auto de combustión interno requiere más o menos 20 kilogramos de cobre. Un auto eléctrico requiere 80 kilogramos de cobre. Entonces, estamos con la proyección a nivel mundial que la demanda de cobre, que hoy en día es 25 millones de toneladas por año, va a crecer a 50 millones de toneladas por año. Se duplica Se prácticamente. duplica hasta el año 2035. No existe suficiente producción de cobre en el mundo hoy en día para satisfacer esta demanda. Entonces, si vamos a combatir el cambio climático y si vamos a cambiar a energías verdes, necesitamos cobre. Y Ecuador tiene una cantidad de cobre muy importante. Los geólogos estiman que tiene una cantidad similar a lo que tiene Perú, que es el segundo productor de cobre en el mundo. Entonces, estamos en un momento donde Ecuador tiene una oportunidad muy interesante de poder participar en este proceso, de poder aportar a este proceso de cambio energético y también desarrollar el país. Scott, suena bastante bien realmente todo lo que se puede hacer en el tema minero. Sin embargo, ustedes que ya están y han pasado durante muchísimos años por estas etapas, ¿cómo ven también, por ejemplo, las negociaciones con el sector indígena que quiere tratar en el camino de cambiar las reglas del juego porque no quiere minería? Han pedido moratoria, han pedido que se revisen ciertas cosas, el tema de las consultas previas, informadas, legislativas. ¿Esto a ustedes les sigue dando certezas, les sigue dando seguridades para invertir? ¿Qué es lo que puede pasar con posibles nuevas inversiones, además? Ya, mira, obviamente estas complejidades causan un poco de incertidumbre para los inversionistas. En el proyecto particular del Domo, nosotros no estamos dentro de un área indígena ni de área de protección arqueológico ni de protección hídrica. Entonces, estamos fuera de todas estas zonas. Entonces, estos cambios o estos posibles cambios no va a impactar a nuestro proyecto. Sí puede impactar a otros proyectos que están aquí dentro del país. Pero yo pienso que mientras el sector va desarrollando y el país va conociendo más lo que es la minería responsable, industrial, legal, que paga impuestos, que realmente sigue la ley, que tiene los estudios de impacto ambiental bien hechos y sigue su plan de manejo ambiental, cuando ve realmente el beneficio que trae este tipo de proyecto y cómo cuide el medio ambiente y las oportunidades que trae para la gente, yo creo que esta percepción va cambiando en el país. Como está en otros países del mundo que son desarrollados como Canadá, como Alemania, como Noruega, como varios otros países alrededor del mundo que han utilizado la minería como base para su desarrollo y han podido hacerlo protegiendo el medio ambiente. Es decir, sí se puede trabajar el tema minero protegiendo el medio ambiente y, como hablaba antes, tratando con esto de ser un país mucho más verde. Así es, así es. Pueden convivir. Pueden convivir y conviven alrededor del mundo. El ministro había anunciado en la PIDAC en Toronto que se iba a abrir el catastro minero. Se esperaba que se abra para este fin de año, inicios del siguiente. Sin embargo, con el acta firmada probablemente no se lo haga o se lo haga solamente en ciertas zonas que quizá no tengan comunidades para que no haya este tipo de inconvenientes, que es lo que firmaron. ¿Hay empresas quizá que tienen interés por venir a explorar o esto se paró? Mira, sí, eso sí es un tema complicado. Yo creo que el gobierno sentó en la mesa y intentó a ver la mejor forma de resolver este problema frente a los pedidos de los grupos indígenas. Entonces, esto, sin embargo, o sin duda, va a frenar las nuevas inversiones, pero tiene el país en carpeta unos 7 a 12 proyectos que ya están con sus concesiones, que están en varias etapas de exploración. Entonces, lo que esperemos es que estos proyectos sigan avanzando en su trayectoria mientras el gobierno puede resolver los temas abiertos todavía con el catastro. Ahora, para terminar, considerando también el tema de la minería ilegal, que es un grave problema y un grave conflicto que tenemos como país, es importante entonces que se respeten las concesiones mineras legales, que se respete el trabajo de la minería legal, justamente para no entrar y no dar chance a que llegue toda la estructura criminal detrás de la minería ilegal. Sí, mira, yo pienso que minería en Ecuador va a haber, sí o sí. Entonces, el país y el gobierno, la sociedad,
está eligiendo entre si va a tener una minería responsable, tecnificado, legal, que aporta a la sociedad, o si no, igual se va a explotar estos minerales, pero de una forma ilegal. Entonces, como tú dijiste, atrás de la minería ilegal hay un componente de crimen organizado, de narcotráfico, de un montón de elementos que obviamente no agrega valor al país y más bien destruyen al país, ¿no? Entonces, la minería legal, responsable, es una gran oportunidad para el país aprovechar los recursos que tienen aquí realmente para salir adelante. Scott, muchísimas gracias. Hemos conversado con Scott Miller. Él es el CEO o el gerente general de Curi Mining, que empezará ya próximamente la etapa de construcción de mina en la provincia de Bolívar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Robalino cuenta con profesionales de varias ramas para asesorar todas las operaciones que tu empresa necesite. ¿Buscas protección contra el fraude? Robalino te brinda un diagnóstico y estrategias para prevenirlo. CPA Consultores Robalino se especializa en asesoría contable y financiera para asegurar la optimización de tus recursos y tu protección contra las pérdidas y el fraude. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. El próximo 18 de octubre en Quito tendrá lugar la 17ª edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo ENAEP 2022. Aquí se tratarán nuevos desafíos energéticos en Ecuador. Al evento se prevé que asista el presidente de la República, Guillermo Lasso, el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas, Hugo Aguiar, gerente general de Petroecuador, y la secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Andrea Montalvo. Próximamente, ENAEP 2022, el 17º Encuentro Anual de Energía y Petróleo, un evento de Seminarium. Para más información, www.seminarium.com. Amigos, aquí nos despedimos de Generación Responsable. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que continuaremos hablando de muchísimos más temas la próxima semana. Los espero. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.